La adoración es un tema importante. Fuimos creados o programados para la adoración. Pero debido a que el pecado ha distorsionado nuestro cableado, por decir así, nuestras expresiones de adoración ahora pueden estar mal dirigidas o mal encaminadas. Es posible adorar lo incorrecto o adorar lo correcto de la manera incorrecta. El tema de la adoración en el tiempo final se vuelve un asunto de vida o muerte. Si miras Apocalipsis 14 junto con su eco del Antiguo Testamento en Daniel 3, muestra lo mucho que puede estar en juego en la adoración. Jesús afirmó que Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad. A tal fin está dedicada esta lección. Comenzaremos con este versículo clave, el libro primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. La adoración es parte del ser humano, parte de la naturaleza humana caída incluso. Sin lugar a dudas, fuimos creados como seres que, con la libertad que Dios nos dio, adoramos al Señor porque lo amamos y sabemos que es digno de adoración. Y esa adoración debe haber sido muy fácil en el mundo anterior a la caída, donde los seres humanos tenían acceso directo a Dios en una creación no marcada por el pecado. Ni había muerte, ni la destrucción. Una creación que nosotros, que solo conocemos un mundo caído, apenas podremos imaginar hoy. Hoy, por supuesto, aunque todavía tenemos la necesidad innata de adorar, como todo lo demás en este mundo, esta ha sido tergiversada y distorsionada por el pecado, lo que significa que, entre otras cosas, nosotros como adoradores podemos terminar adorando cosas incorrectas o incluso terminar no adorando al Señor de la manera en que se supone que debemos hacerlo. Eso es lo que tristemente el pecado hizo y está haciendo. Por lo tanto, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la educación cristiana en hogares, escuelas e iglesias, en ese orden, debe abordar la cuestión de la adoración. Vuelvo a repetir, hogares, escuelas e iglesias. Todos adoramos algo. Hay algo en nosotros, indudablemente, algo que Dios entretejió originalmente en nosotros, pero que, como todo lo demás, quedó deformado por el pecado, que anhela adorar. Y obviamente, en el principio habíamos de adorar al único digno de adoración, nuestro Señor y Creador. Pero desde la caída, todo esto ha cambiado sustancialmente. Pero sí, todos adoramos algo, a alguien, lo que sea. Esto ayuda a explicar por qué a lo largo de la historia humana, incluso hoy, los seres humanos practican la adoración. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, algunos adoraban al faraón. En otras ocasiones, en otras tierras, la gente adoraba estatuas de peces, dioses de varias cabezas y otras supuestas deidades. Algunos adoraban el sol, la luna, las estrellas. Y en la actualidad la mayoría es demasiado sofisticada para inclinarse ante una estatua de una rana, ¿verdad? Pero aparentemente no ante una estatua de María. Y digo esto con todo cariño y respeto, pero todos tenemos que adorar algo, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que los seres humanos, incluso los seculares, no adoren a algo. El dinero, el poder, el sexo, a ellos mismos, a estrellas de rock, a actores, a políticos. Aquello que amamos más, donde encontramos más nuestra atención y donde nos centramos toda nuestra atención, la razón por la que vivamos, eso es lo que adoramos, a lo que le prestamos atención la mayor parte del tiempo. Ahora, mira, ¿qué nos enseña la historia de Daniel 3 sobre la importancia de la verdadera adoración? Los tres jóvenes judíos obviamente se tomaron el segundo mandamiento tan en serio como Dios lo indicó. A fin de cuentas, forma parte de los 10 mandamientos, al mismo nivel que la prohibición de matar, de robar y demás. La adoración adecuada es tan importante que pasa a ser fundamental para los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Eso lo menciona Apocalipsis, lo menciona el mismo Jesús.
Por lo tanto, amados, la educación cristiana debe incluir toda la cuestión de la adoración. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Por qué es importante? ¿Y a quién adoramos? Y aquí está la porción de la Biblia que nos define como iglesia. ¿Y para qué Dios levantó a la iglesia adventista como estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 10? En el momento profético con un mensaje profético. Para dar los 3 mensajes más solemnes de advertencia y amor a la humanidad. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la importancia del tema de la adoración en la crisis final antes de que Cristo regrese? Es clave, es vital. Por eso el enemigo está interesado que en la adoración a Dios mezclemos elementos usados para su adoración. Y esto es un problema hoy que los líderes deben tomar muy en claro, hermano y hermana. Los salmos en el Antiguo Testamento, con el tiempo llegaron a desempeñar un papel importante en la vida religiosa del antiguo Israel. Los recitaban, los cantaban, muchas veces con instrumentos musicales durante los momentos de adoración, especialmente la adoración pública, que en el Antiguo Testamento era clave por la forma de adorar que tenía el pueblo en general. Porque Israel funcionaba como una comunidad y como tal, adoraban juntos. Y los salmos básicamente son poemas. La letra de los cánticos, allí la tenemos en el libro de los salmos, ¿verdad? No sabemos la música. De paso, la palabra hebrea para salmos, tehilim, significa cantos de alabanza. O sea, era el himnario del Antiguo Testamento. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Hay una forma, aquí una innegable determinación en el mensaje del Salmo 78:2, por ejemplo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Denota cómo puede llegar a ser la historia cuando sus hechos fundamentalmente se retrotraen, por decir así, cada vez más en el tiempo, o sea, van hacia atrás. Lo importante aquí es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida. Aquí tenemos otro ejemplo, Salmos 78, 6 y 7. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Uno de los relatos más maravillosos del Nuevo Testamento de cómo Jesús atendió las necesidades de las almas quebrantadas se encuentra la historia de Jesús y la mujer junto al pozo. Eso está en San Juan 4, ¿recuerdas? 4, 19 al 23. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aunque ella trató de cambiar el tema hablando de adoración, Jesús utilizó su táctica para darnos algunas verdades profundas acerca de la adoración y lo que esto implica. Le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira lo que comenta Elena de White, la sierva del Señor, el deseado de todas las gentes. Durante ese encuentro, ella lo vio en visión y aquí lo comenta. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Con el fin de servirle correctamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Esto es importante.
Eso es culto verdadero. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. O sea que no se trata de emoción, sino se trata de obediencia. La obediencia es la prueba del amor a Dios. Al mismo tiempo, la adoración debe ser en verdad. Debemos tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros. En otras palabras, la doctrina también importa. Cuán importante, por ejemplo, es saber que adoramos a un Dios que no quema a la gente en el infierno por la eternidad. Por lo tanto, aquí vemos dos elementos en la adoración: la experiencia que resulta de conocer y obedecer a Dios, más las verdades objetivas reveladas acerca de Dios. El espíritu sin verdad puede conducir a un sentimentalismo superficial que se basa más en la emoción antojadiza que en cualquier otra cosa. Pero en contraste, la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inerte. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas. La santidad de Dios es el mayor atributo que Él posee. Y cuando comprendemos esto, nuestra adoración debe ser solemne y centrada solamente en Él. Mira lo que dice 1 de Crónicas 16, 28 y 29. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. En otras palabras, no solamente nombrar y repetir el nombre de Dios y Dios te alabo, sino estoy en contacto con el Rey del universo. Yo quiero parecerme a Él. Quiero que Él me hable. Y para eso, hermanos, hay que usar la razón, no solamente los sentimientos, estar en un estado alfa de solamente quedarnos allí hipnotizados. Es razonar la verdad, estar en contacto con el Creador del universo y que Él nos hable. Mira, el lugar de culto era el tabernáculo, donde Dios había habitado con el antiguo Israel y donde se les había revelado el plan de salvación. Por ende, Jesús y el plan de salvación debe ser el centro de la adoración y su enseñanza. Todo esto fue prefigurado en el servicio del tabernáculo. Por eso, si quieres saber o estudiar más acerca de adoración, más de liturgia, ve al Antiguo Testamento y ve cómo Dios, que inventó la adoración, indicó cómo debe ser, porque toda la adoración tiene algo que ver con el plan de salvación. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros que merezca alabanza y adoración no significa nada sin la esperanza de vida eterna que nos ofrece su muerte sacrificial y sustitutiva en la cruz. Porque la adoración, amados, es más que un masaje espiritual para sentirnos bien. Es recibir la inyección de lo alto de Dios y su palabra que nos da vida para continuar avanzando, para parecernos más a Él, para obedecerle y para servirle. Observa también el eje evangelizador del pasaje. Dice, todo el mundo debía aprender del Dios de Israel. Y nos resulta difícil imaginar cuán malvadas, terribles y degradantes eran las prácticas de adoración de las naciones vecinas de Israel. Prácticas que incluyen, entre otras cosas, sacrificios de niños, sacrificios de ancianos. Es más, las casas las construyen cortando ancianos en pedazos, y cuanto más partes de ancianos tenían en los cimientos, según ellos tenían más la bendición de sus poderes sobrenaturales. Era terrible. Y sin duda, estas cosas reflejaban cómo adoraban los pueblos que las practicaban. Israel tenía una función evangelizadora y Dios levanta a Israel para sacar a la gente de sus errores de falsa adoración. Es por eso que le dio ideas claras, les dio parámetros claros en cuanto a adorar. En contraste, el antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que la rodeaban. Debían ser santos de corazón y mente, y esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Y vez tras vez, los profetas veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, se opusieron a los que adoraban al Señor mientras practicaban la corrupción y su corazón estaba lejos de Él. Y, amados, aquí yo quiero hacer un paréntesis y hablarte brevemente como pastor y amigo de un tema preocupante. Y lo hago con preocupación, pero de todo corazón, porque sé que Dios está también preocupado.
Tal vez pise algunos callos o dedos, pero lo haré con amor y un poquito de anestesia para que no duela tanto. Amados, resulta que en las últimas décadas hemos bajado la guardia en asuntos de adoración, aún copiando elementos de adoración cuestionables de otras denominaciones a las que Jesús mismo llama Babilonia. Ahora déjeme aclarar, no todo lo que hacen otras iglesias está mal. Pero aún queda la pregunta, ¿por qué ir a beber de grupos que la misma Biblia llama el trono de Satanás? Cuando Dios nos ha dado abundancia de luz en su palabra y en los escritos de su profetisa. Ni los hemos leído, pero tenemos que ir a copiar a otros que niegan las verdades esenciales de la palabra de Dios, y eso a mí me preocupa. Venimos a adorar a un Dios santo, sublime, al Creador, y debemos tener eso en cuenta. Primero la adoración, y eso incluye la música, no es mi respuesta a Dios y que puedo hacer como me plazca, ni es asunto de cultura. Es más, hermanos, existen solamente dos culturas en este mundo, la cultura de Dios y la cultura de Satanás. No mezcle luz con tinieblas. No se trata que este país, esta cultura, no, hay solamente dos formas de adoración, de acuerdo a la Biblia. O adoras a Dios como Dios indica, o adoras de acuerdo a tu manera, como hacen las naciones. Y Dios dio instrucciones específicas a los sacerdotes de cómo debían adorarlo. Los instrumentos musicales que deben ser usados. Y este es un tema fascinante y es muy mal interpretado. ¿Sabes por qué Dios dio eso? Porque el plan de salvación estaba involucrado. Y tristemente en la mayoría de nuestras iglesias nos estamos volcando al emocionalismo solamente, a una adoración antropocéntrica centrada en el ser humano y no en Dios. Aunque nombramos a Dios, pero en realidad estamos para sentirnos bien. Aún estos sermones en las iglesias y en campaña de evangelismo, no en todas, pero en muchas, en lugar de ser doctrinales, proféticos, cristocéntricos, con el mensaje para esta hora, se están volviendo con frecuencia en discursos motivacionales bastante superficiales, igual que los evangélicos, en lugar de ser temas bíblicos, didácticos, para establecernos en toda la verdad bíblica siguiendo el mensaje de Jesús, que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque hay por lo menos dos maneras de engañar, amados. Una es mentir abiertamente, pero la otra es decir parte de la verdad. Y si nos dices toda la verdad, estás mintiendo. Haz eso en una corte, en un juicio. Di una mentira o parte de la verdad y verás lo que pasa. Por eso, hermanos, si nosotros no predicamos toda la verdad bíblica, ¿quién lo hará? Otras denominaciones no lo harán. No han recibido ni la 10ª parte de la luz que Dios ha dado a su pueblo remanente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es más, por no estudiar el Antiguo Testamento, la mayoría del protestantismo no entiende el Nuevo Testamento y malinterpretan las profecías, y allí surgen ideas como el infierno ardiente ahora, el rapto secreto, que algo sigue viviendo después de la muerte, el congregacionalismo y que los diezmos pueden quedarse en la iglesia local, come lo que quieras, haz lo que, en fin, la lista es larga. Y entonces algunos inventan métodos para atraer a la gente y salen a copiar a otras iglesias. Métodos cuestionables a los que se nos ha sido revelado por la palabra de Dios y por el Espíritu de profecía. Como si ir a la iglesia fuese ir a un club para vernos con la gente y pasar un buen rato. Ser consumidores del Evangelio, esa es la palabra, hermanos, que define ser un consumidor del Evangelio para ver qué puedo obtener, para sentirme bien. Le dice una hermana, tan bonito lo que escuché, me emocioné, fue algo maravilloso, hermano, cuénteme algo tan bonito. No me acuerdo de nada, pero me sentí tan bien. Y así regresar semana tras semana para ese masaje espiritual. Y así entra la gente a la iglesia y se va. Y en algunas partes del mundo se van más de los que entran. Hermano, no estoy hablando de algo nuevo. Lo hago con dolor y cariño al estar en tantas juntas y ver este problema que nos toca afrontar y cómo cerrar la puerta trasera de la iglesia. Amados, esta no es una iglesia más. Es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios ha levantado para preparar al mundo para el regreso de Jesús. Mira, a mí estas citas me hacen temblar. Hay varias más, pero elegí solamente esta por razones de tiempo. Testimonios para la Iglesia, volumen 9. Yo no sé si has leído los testimonios, hermanos. Es algo que debemos leerlo. Volumen 9, página 17.
En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Y nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Yo me pregunto, hermano y hermana, ¿qué concepto tienes acerca del Dios que adoras? ¿Sabes que esto determinará tu indumentaria de adoración? Lee cuán preciso fue Dios con los adoradores y especialmente con los sacerdotes por 1500 años. ¿Cómo mira Dios nuestra adoración cuando no sabemos distinguir que este es un lugar sagrado y no un lugar de camping? Algunos dirán, bueno, Dios mira el corazón, no lo externo. No, hermanos, Dios mira todo. Y lo que está en nuestro corazón se refleja en nuestro exterior. Y si nuestro corazón y nuestra mente no sabe hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que no es, y lo que Dios pide y lo que a mí me parece que es correcto, es hora de instruirnos en estas cosas, ¿no crees? Y de hacer nuestros servicios solemnes y reverentes y al mismo tiempo atractivos como Dios merece y acepta. No un lugar de ruidos y conversaciones innecesarias. A veces me asombra los católicos que están viviendo en la oscuridad espiritual, hermanos. Que es una mezcla de paganismo y cristianismo. La tienen más clara que nosotros los adventistas que hemos recibido abundancia de luz. Hay carteles, no sé si tú has visto, hay carteles en las puertas que indican a los turistas y adoradores el respeto que se debe mostrar a Dios y su casa y qué indumentaria qué indumentaria no es aceptable. Y en algún lugar dice, silencio, por favor, si te escuchas hablando allí un poquito fuerte, vienen los guardias, los que están cuidando allí, y te hacen callar o te sacan. Amados, vivimos en la hora del juicio. Lee lo que ocurría con el pueblo en el día de la expiación. Ahora, yo quiero aclarar esto. Ninguna visita o persona nueva en la iglesia debería sentirse mal ni ser excluida por no venir con vestimenta formal. Seamos pacientes. Pero tú y yo, que somos líderes, debemos ser ejemplos y ellos al observar pronto harán lo mismo. Y ahora una palabrita más sobre la música que en asunto de la adoración. Yo no soy experto en eso, pero sabes, hay una batalla por nuestra mente y la música es el factor de cambio en sociedades y en la vida de una persona. Y el diablo lo sabe muy bien. Tanto la letra como la música deben ser cuidadosamente evaluadas en la adoración. ¿Tenemos luz sobre esto? Abundancia de luz. ¿La estamos siguiendo? En pocos lugares, porque no hemos recibido la instrucción adecuada. Y no es asunto de cultura o gusto. Amados, el mensaje de la Biblia y lo revelado por Dios a su profetisa para este tiempo es para todas las culturas del mundo, no solamente para una parte del mundo. ¿Es música religiosa o es música no religiosa? No mezcles, por favor, lo santo con lo profano. Dios se comunica a través de esta parte, hermanos, el lóbulo frontal, la corteza cerebral. Y eso es lo que el diablo quiere neutralizar y lo hace en forma magistral a través de la música, al punto que con el ritmo sincopado y la repetición neutraliza nuestro razonamiento y nos coloca en un estado alfa de éxtasis, donde la emoción es lo que impera, donde la razón queda anulada, igual que el hipnotismo. Dios nos ayuda a ser responsables e ir más allá de lo que estamos acostumbrados, o pensamos que estamos bien, o pensamos que tal vez esto no tiene importancia. Es de suprema importancia, amados. Y ahora, para concluir, el antiguo Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, tan dedicados a adorar y aplacar a sus dioses que sacrificaban incluso a sus propios hijos. Y la música era exactamente lo que los llevaba a ese trance. Eran muy dedicados a la adoración, pero del demonio. Y para Israel la adoración era central. Por eso Dios indicó claramente cómo hacerlo para proteger a los hebreos
de quedar atrapados en la idolatría y la adoración falsa que los rodeaba. Y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, aún así cayeron en las prácticas idólatras contra las que se le había advertido específicamente. Y pregunto, ¿qué de nosotros hoy? ¿Por qué también es tan importante adorar al Dios verdadero y contar con las instrucciones que nos ha dado para que no repitamos la historia, especialmente ahora que vivimos al final del gran conflicto frente a los peligros de la idolatría moderna? Me gusta esta cita de William Temple. Dice, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el avivamiento de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura del corazón a su amor, la entrega de la voluntad a su propósito. Todo esto está reunido en la adoración. Hermano y hermana, Dios nos ayude a alinear nuestro corazón y nuestra adoración a los principios que nos han sido revelados. Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por el honor y el privilegio que nos das de adorarte, seres humanos pecadores, que venimos con tantas costumbres, manchas y pensando que a veces que lo que te ofrecemos es lo que tú aceptas. Ayúdanos a ser sabios, a estudiar más sobre cómo adorarte en espíritu y en verdad. Porque tú, oh Dios, inventaste la adoración. No es mi respuesta arbitraria a lo que a mí me parece que está bien o está mal. Queremos seguir tus parámetros. Gracias por las revelaciones que nos has dado. Bendícenos, ayúdanos a ponernos en práctica y perdónanos si hasta aquí hemos sido un poco complacientes y hemos descuidado esta parte tan importante que es la adoración en espíritu y en verdad, como tú nos revelaste. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.